¿Cuál es el objetivo? Es, oye, entender cómo nosotros podemos enfrentar una crisis. ¿Qué debemos hacer? Y esto es importante, ¿ok? Y se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de Isaac, ¿ok? Cuando se fue, que había hambre y desolación en la tierra. Y dijimos muchas cosas. Y inclusive dijimos que Isaac estaba pensando irse a Egipto. Imagínese usted, estaba pensando irse a Egipto. Y resulta que el mismo Jehová le dijo que no se fuera. El mismo Jehová le dijo, no, quédate, espérate. Por supuesto que todo el mundo, todas las personas en medio de una crisis quiere tomar alguna decisión en su vida, porque la gente cree que se va a morir de hambre, la gente cree que le van a matar, la gente cree cualquier cosa. Y yo le informé de una venezolana que estaba en Ecuador, se fue, pero por supuesto, a lo mejor se fue sin una dirección de Dios y murió allá en Ecuador por una crisis respiratoria y una médico y todas esas cosas. Pero estoy convencido que en medio de la crisis se levanta un Dios grande, un Dios poderoso que nos ama. Y también hablamos de que Isaac había abierto pozos, pozos que ya estaban secos, pozos que ya estaban destruidos, ya ni nadie se imaginaba que eso podía prosperar, nadie se imaginaba que por ahí podía sacar agua otra vez. Bueno, y eso tuvo prosperidad, tuvo bendición en una crisis bien apretada, ¿ok? Bien apretada. Bueno, la historia siguió, eso fue en Génesis, pero ¿sabe una cosa? Sabemos que hay crisis, pero ¿cómo vamos a afrontar las crisis? Las crisis las vamos a afrontar llorando, la crisis la vamos a afrontar suspendiendo el culto, la crisis la vamos a confrontar si no permitimos a esta jovencita adorar al Señor con sus danzas. La crisis la vamos a afrontar, bueno, no vamos a tener grupo de alabanza, vamos a ponernos a llorar. No, hijos, Dios no es un Dios que retrocede. Dios es un Dios que avanza, y sus hijos tenemos que ser hijos que avanzan en el Señor. Yo estoy claro. Por eso es que yo creo y estoy confiado y estoy convencido que pronto saldremos de esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Mira, porque algo que está muriendo es algo que está muriendo. Así como cuando murió Moisés murió. Y usted se pone a Josué, y Josué no se puso a llorar, no hicieron luto, pero no se puso a llorar. ¿Sabe una cosa? Siempre que va muriendo algo, siempre que va muriendo algo, se levanta algo que sustituye a ese algo, ¿ok? Siempre, toda la vida, en la vida de la iglesia, en la Biblia, usted se pone a leer la Biblia, ya cuando está muriendo algo, nace algo nuevo. Y yo creo que en medio de esta crisis va a nacer algo nuevo. Y eso es lo que estamos esperando, y eso es lo que estamos creyendo para una transformación en nuestras vidas. Por eso es que en Josué, en el capítulo 1 de Josué, el Señor dice en su palabra, Josué 1 del 1 al 5, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol,
será vuestro territorio, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Usted sabe que esta promesa tan grande que tenemos nosotros como hijos del Señor, por favor, como hijos de Dios, estamos ahí y vivimos en verdad quejándonos, vivimos una vida triste, abandonada, todas estas cosas. No, por favor, ya sabemos que el Señor no nos va a desamparar en cualquier crisis. En cualquier crisis el Señor no nos va a desamparar. ¿Cuánto lo creen? Usted como que no creen en esto, Dios mío. ¿Usted qué les pasa, hijo? ¿Qué les pasa? Aquí cantamos gozo, gozo, alabamos al Señor, saltamos. No, por favor, tenemos que creer en esto, tenemos que creer. Pero ese es el problema, que no creemos que hay una crisis. La vemos, pero creemos que la crisis nos va a vencer. Pues no, la crisis, estamos solos, sin el Señor nos vencerá. Pero si creemos en aquel que nos envió, sí vamos a superar la crisis, sí vamos a salir de esto. Venezuela es un gran país, Venezuela tiene hijos de autoridad, Venezuela tiene gente de autoridad. No podemos, ya basta, yo no quiero oír más, por supuesto uno lo lee, pero yo no quiero oír más calamidades. Yo sé que las hay, la fe no niega la realidad, yo sé que la vemos, pero yo me voy a morir por la crisis. No, nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante. Josué no se quedó ahí parado llorando. Ay, no, él no se quedó ahí. Él siguió. Claro, para él no fue fácil la situación. Para él no fue fácil lo que estaba atravesando. Para él no fue fácil, pero el Señor le dio la palabra y le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Iglesia, el Señor no nos va a dejar, muchachos, no nos va a descuidar. Él está ahí y tenemos que creer, en eso. Dios le habló a Josué para que guiara a su pueblo. Dios le guió, Dios le habló: guía a este pueblo, ve a la tierra prometida. Mira, hablando en el mundo espiritual, nosotros tenemos una tierra prometida. Tenemos nuestra tierra, pero nosotros tenemos otra tierra prometida allá en el cielo, y también tenemos una tierra prometida aquí en Venezuela que va a ser transformada y va a cambiar, porque hemos estado orando, hemos estado creyendo, y yo no creo, por favor, ya las cosas vienen. Lo postrero será mejor que lo primero. Lo postrero, nuestros tiempos postreros será mejor que los primeros. Por eso es que tenemos que confiar. Por eso es que le dijo Moisés, el Señor no le dijo a Moisés: mira, haz un luto, ponte a llorar, mira todo lo que está pasando, mira, la tierra prometida está allá al frente, pero no vas a pasar. No, al contrario, el Señor le dijo: levántate y haz la obra. Nos vamos a quedar aquí. No vamos a evangelizar, no vamos a formar, no vamos a capacitar, no vamos a ser discípulos, no vamos a hacer... Oye, por favor, no. Una iglesia activa no se detiene. Una iglesia activa predica, inclusive en la mazmorra, inclusive predica en las cuevas, en persecución, predica inclusive. No podemos dejar de predicar ni siquiera en medio de la persecución, como la iglesia primitiva. Por favor, no podemos detenernos. Tenemos que hablar lo que nuestro corazón expresa. Y le confirmó: y yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, y nadie te hará frente. ¿Verdad que cuando leemos este versículo, hijo, leemos este versículo, a veces podemos pensar
que Josué no se enfrentó literalmente con nadie. Por favor, todo lo que pasó Josué, no es que Josué no tuvo guerras. Usted sabe que Josué tuvo guerras. Usted sabe que Josué también tuvo derrotas. Acuérdense, así como la derrota de Ai tuvo derrota. No es que a Josué no lo traicionaron, porque tuvo traiciones también, como le pasó con los gabaonitas. Acuérdense que él está, y fíjense que habla en el Josué, precisamente cuando Josué iba a tomar a Ai. Josué tenía 3,000 hombres, y el ejército de Ai era poquito, era disminuido, en forma que el Josué fue y mandó 3,000 hombres, y después que mataron 36 hombres, huyó Josué con 3,000 hombres, huyó. Fíjese, huyó, y Josué estaba muy preocupado. ¿Pero por qué estaba preocupado? ¿Por qué? Porque había pecado en Israel. Había pecado el pecado de Acán. Recuerden el pecado de Acán. Dice el pecado de Acán. Entonces después dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres de los israelitas, los cuales huyeron delante de los Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarín, y los derrotaron en bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese que entra una depresión, tuvo una traición dentro del mismo pueblo. Imagínense cuántas personas dentro del mismo pueblo engañan, cuántas personas dentro del mismo pueblo traicionan. Uno tiene que estar. ¿Usted cree que fue a Jesucristo nada más que lo vendió Judas? No, ese espíritu también está en la iglesia. Ese espíritu está también en la iglesia, que no entienden, no analizan, no buscan lo espiritual. Pero nosotros debemos discernir a esos espíritus malignos que destruyen. Ahí estaba Josué llorando, hasta que el Señor le dijo del problema que había pasado. No, es que Acán, porque acuérdense que iban a destruir a los amorreos, y el Señor había dicho que no cogieran nada de los amorreos, y sin embargo Acán, que era del pueblo, un príncipe, se robó el manto babilónico, se robó un lingote de oro, lo puso debajo de la tienda, y por supuesto había pecado en el pueblo. Entonces el Señor no le iba a dar no le iba a dar la victoria. Pero ¿qué es lo que le pasó a Josué? A lo mejor si Josué hubiese buscado, como Josué veía que el Señor le estaba dando victoria por donde quiera, bueno, entonces él vio. Ese es el problema. Nosotros nos alejamos del tabernáculo, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, y si nos alejamos de la presencia de Dios, ¿cómo vamos a superar cualquier crisis? Dígame, no podemos superar ninguna crisis que nos venga, la podemos superar. Es imposible. Por eso es que, bueno, y eso fue una traición del tipo. Y con los gabaonitas, quienes se infiltraron en el pueblo y lo engañaron. Dios mío,
Por eso es que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos que viene una futura liberación para Venezuela. Debemos tener tiempo. ¿Quién se infiltra en la iglesia como ovejita? Como ovejita se infiltra en la iglesia. Debemos pedirle en estos tiempos al Señor la unción de discernimiento. Entonces, oye, caramba, si el Señor nos da una promesa, debo creer en las promesas que nos da el Señor. ¿Cómo voy a superar yo una crisis si yo no creo en las promesas que Dios me da? No, por favor, no. Iglesia, tenemos que entender, creer en las promesas. En esta semana les digo, usted en su oración usted se ha puesto delante del Señor. Señor, yo creo en las promesas. Usted se puso a ver toda la semana el Twitter, se puso a ver toda la semana el Instagram. Yo sí he puesto mensajes en el Instagram, mensajes importantísimos para mi vida, pero no me pongo ahí toda una noche, no me pongo ahí todos los días, porque yo tengo que buscar de esa presencia. Si yo quiero superar esa crisis, si yo quiero salir de esta crisis, de los problemas, bueno, yo tengo que abrir mi corazón a Dios. Yo tengo que permanecer en la presencia del Señor, sea como sea, porque a veces nos agotamos, entramos entramos en el afán y repetimos las cosas No, yo creo que en ese nivel de Dios, en ese nivel de presencia, el Señor me tiene que indicar a mí y oye, Señor, ¿cómo salgo yo de esto? ¿Cómo salgo? Porque a uno le llega depresión. No, mira, yo tranco esa empresa, yo me voy de esta empresa, estoy obstinado, no quiero más de esto. Wow, y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque las crisis nos arropan. Las crisis nos arropan. Entonces, ¿qué significa esa promesa? Mire, nosotros podemos, como Josué, podemos tener aflicciones, podemos tener caídas, podemos tener derrotas en batallas, podemos quedar heridos, podemos pasar por el fuego y por tormentas tenebrosas. Podemos pasar pero una cosa sí nos prometió el Señor: que nunca nos abandonará. Y esa es una promesa tremenda. Nunca nos abandonará, ni en medio de enfermedad, ni en medio de tristeza, ni en medio de lucha. No nos va a abandonar. El Padre que nos formó en el vientre de nuestra madre, acuerda que Él nos formó, dice el salmista, que Él nos formó desde el embrión. Él nos formó. Él nos hizo los ojitos, nos hizo el cabello, nos hizo el cuerpo, todo. Él nos hizo perfecto. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en el mundo uno después se vuelve imperfecto. ¿Por qué? Porque no tiene, bueno, usted sabe por qué. Ok, entonces, y Él promete nunca olvidarnos, nunca abandonarnos, nunca desampararnos. Josué 1:5 es claro. En verdad usted creemos. Dígame, levante la mano. ¿Quién cree en esa palabra? ¿Quién cree? Levante la mano. ¿Quién cree en esa palabra? Dios mío. Y pídale al Señor: Señor, avívame, Señor, avívame, Señor. Sí lo creo. Sí, Señor, sí lo creo. Pero entonces actúe como si lo creyera en verdad. Dice en Isaías: ¿si acaso se olvidará la mujer de la que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Isaías. Por eso es que hay que mantenerse ahí en la presencia. Fíjense que dice en Éxodo 33:11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, fíjense cómo estaba Josué, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que nunca Josué se apartaba de la presencia de Dios.
porque ahí estaba la presencia de Dios. Por eso es que nunca podemos dejar de ser un siervo fiel que depende del Señor. Porque tú tienes la presencia y Él te va a defender. Tú estás en la presencia y Él te va a respaldar para que tú no caigas. Lo que le hicieron los gabaonitas fue horrible, una traición. Por eso tenemos que pedirle al Señor. En medio de una crisis nosotros tenemos que resguardarnos. En medio de una crisis nosotros tenemos que tener alrededor nuestro gente confiable. Gente confiable, gente en verdad honesta, gente confiable, gente que usted sabe que llueve, truene y relampaguee, sea confiable. Claro, nosotros el martes vamos a empezar con la cuestión de la fidelidad, la lealtad y la fidelidad. Ok, yo soy fiel, un momentico, o sea, yo soy fiel es hasta cuando tú actúes según la palabra. Sí, a continuar la fidelidad y la lealtad. Ok, yo soy fiel siempre y cuando a la persona que sigo sea una persona fiel y sea una persona que aplique la palabra de Dios. Entonces yo me voy a seguir a un pastor, por ejemplo, que tenga a su esposa y deja a la esposa y se va con otra chica por ahí y deja a la esposa con los hijos. No, pero como yo soy fiel, yo sigo a mi líder. No. Eso es una fidelidad y lealtad ciega. Así no es. Yo sigo si tú sigues conforme a la palabra. ¿O no están de acuerdo conmigo? Claro que están de acuerdo conmigo. Fíjate lo que le pasó con los gabaonitas. Engañan a Josué. Dice Josué 9, capítulo 9. Dice: los reyes del pueblo de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejo recipiente de cuero remendados. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas. Solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento en Gilgal, les dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas le preguntaron: ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca de aquí? Y los gabaonitas le respondieron a Josué: queremos ponernos al servicio de ustedes. Josué volvió a preguntarle: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces los gabaonitas le contaron esta historia: estimado Señor, nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que hizo en Egipto y también de lo que hizo con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivía en Astarot. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: llévense alimento para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Póngase al servicio de ellos y pídanles que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente, pero ahora está seco y hecho pedazos. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino, eran nuevos, pero mírenlo, están todos remendados y nuestras ropas y sandalias están gastadas por tanto viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios.
sin consultar a Dios. Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Y dice, el versículo 16 dice: 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los gabaonitas eran vecinos suyos. Pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente, pero los israelitas no pudieron matarlos porque sus líderes habían prometido en el nombre de Dios de Israel que no los matarían. Entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo: recuerden que prometimos en el nombre de Dios de Israel que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario Dios nos castigará, pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua. Pero Josué mandó llamar a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron? ¿Se da cuenta cómo un líder también es engañado? ¿Por qué nos engañaron diciendo que venían desde lejos cuando en realidad viven aquí cerca? Por esto Dios los condena a ser esclavos. De ahora en adelante cortarán leña y acarrearán agua para el santuario de mi Dios. Ellos le respondieron: si mentimos fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría toda la tierra y mandó a matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que mejor le parezca. Así fue como Josué protegió a los gabaonitas y no prometió que los israelitas lo mataron. Fíjese una cuestión: cuando el enemigo o cuando la gente ve que nosotros tenemos un Dios que supera crisis, un Dios que la demás gente lo sabe, la demás, oye, mira, qué verdad, mira, yo estaba pensando anoche, oye, Dios mío, fíjate todo lo que están haciendo, todo lo que se está logrando. Fíjate que nosotros seguimos predicando y nosotros seguimos alabando al Señor, seguimos con gozoso alabando al Señor. En una u otra forma Dios nos provee, en una u otra forma Dios nos ayuda. Por eso es que nosotros, hijos, podemos tener victoria en medio de la crisis. Muchas veces nos estancamos porque hay cosas que mueren y nos deprimen, ¿sabe? Muchas veces nos estancamos. Entonces usted ve el pueblo de Dios se estanca. Nos estancamos, nos deprimimos. No, esto no puede salir así. Se nos muere una persona, también se nos mueren de sueños. Tenemos sueños. ¿Usted sabe cuántos sueños yo no tenía? Que en 18 años yo pude haber construido mi auditorio en el colegio, construí en el otro piso. Teníamos un sueño, pero la crisis nos alcanzó. Pero nunca he dejado de creer que vamos a salir de esta crisis terrible, esta crisis que nos arropó a todos. ¿Y por qué nos pasa? Porque muchas veces queremos hacer cosas, hazañas para el Señor, hazañas para nuestras vidas. No me diga que usted no tiene sueños. Si no tiene sueños, mire, perdón, entonces usted es un muerto viviente. Es verdad. Si usted no tiene sueños, vale. Y sueño no es solamente quiero dinero, quiero dinero para jactarme, quiero carro para decir que tengo carro. Mire, eso es basura. Eso es basura, en verdad. Quiero dinero para seguir apoyando la obra de Dios. Quiero dinero para seguir expandiendo el evangelio de Jesucristo, no solamente en Venezuela, en el mundo. Amén, en el mundo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Por eso, hijo, nosotros tenemos que anticiparnos en la victoria.
Por eso con nosotros no nos podemos quedar así achantados. No, siempre vamos a luchar por nuestros sueños, hijos. Vamos a luchar por la futura victoria. Tenemos que pelear una batalla fuerte y luchar por el Señor. Vamos a dejar de lamentarnos. Vamos a levantarnos, porque Él estará con nosotros. Fue una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo me mantendré. Yo estaré contigo. Pase lo que pase, yo estaré contigo. Y también le dijo más abajo, dice que nadie, le dijo José, que nadie podía hacerte frente en todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar dificultades. Pero vamos a triunfar. Hay que adelantarnos a la victoria que viene sobre nosotros. Hijos, si tenemos al Dios, si tenemos al Cristo de la gloria con nosotros, si tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros, por favor, tenemos que creer. Ay, no, que eso no puede ser. No, sí tenemos que creer. Ay, que no lo puedo lograr porque va a pasar el tiempo, ya no tengo fuerza. El Señor te va a dar la fuerza. No, que no vamos a hacer la reunión. No, el Señor. Ahora estamos trabajando en formación, estamos trabajando en discipulados, estamos trabajando fuerte. ¿Por qué? Porque yo quiero formación para los jóvenes, quiero formación para los líderes, quiero formación. Y el que no se monta en este caballo, usted sabe lo que puede pasar. Que el caballo te tumbe y el caballo se vaya adelante y quedes ahí. Tan simple. Tenemos hijos que seguir adelante. Tenemos que pensar en esa victoria. ¿Qué dicen Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, dígale que está al lado. Mira, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a estar en contra de nosotros si nosotros creemos en esta palabra. Si nosotros creemos en esta palabra. Ni el propio Satanás nos podrá mandar cosas por ahí, ¿me entiendes? Pero siempre nos vamos a levantar airosos. Airosos, hijos, en medio de la crisis. Y debemos analizarlo. Tenemos que entender que Dios no nos va a abandonar. Dios mío, no nos va a abandonar. Y nosotros tampoco lo podemos abandonar a Él. Tenemos que confiar en nuestras capacidades. Entonces, si yo creo que Dios es mi Dios y yo no creo lo que Dios cree de mí, yo tengo que creer como persona, yo mismo, que yo sí lo puedo hacer. Que yo sí lo puedo hacer con la ayuda del Señor. Y en esa forma estaremos realmente con Dios. Parece algo, ¿verdad? Pareciera algo así que uno no entienda, confuso. Concha, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo tengo que creer, hijo. ¿Cuál es la solución? Que eso es lo que está pasando, hijos, con nosotros. Primero, tienes que valorarte. ¿Cómo vas a salir de esta crisis? La solución es cuidarte. Tienes que valorarte como persona, que sí puedes hacerlo. Sí tienes que motivarte para hacer proezas para Dios. No tenemos que querer. Yo me quiero. Dígale ahí, yo me quiero. Diga ahí. Yo me quiero. Dígalo, pero dígalo con fe. Tú no lo estás diciendo con fe. Yo me quiero. Diga, yo me valoro como hombre y como mujer de Dios. Yo me valoro.
como hombre y mujer de Dios para hacer proeza. Diga, no a la depresión, no a la tristeza, no a la escasez. Toma tu carácter y enfrenta la vida, ¿vale? Enfrenta la vida. No tienes, mira, no es porque haya crisis, porque no tengo. No, hijos, enfrente la vida, peleando en medio de la crisis. Nada podrá arroparte. Mantente en la presencia del Señor. Mantente y te levantas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Mira, ¿por qué Dios te dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, levántate, yo estaré contigo. Hasta donde tú vayas yo estaré. ¿Por qué? Dígame por qué. Dígame una razón. ¿Por qué? Diga, porque yo soy valioso. Dígalo, pues. Porque yo soy valioso. Esto es poderoso. Esto es poderoso y tremendo, porque usted es valioso. ¿Y cuánto habla la Biblia de Jesús? Usted sabe lo hermoso, hijo, que nosotros estamos en el camino correcto. Nosotros adoramos al Dios de gloria. Usted sabe lo que significa recibir a Jesucristo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo lo selle a uno. Sé sellado, que usted pueda caminar. Señor, yo valgo. Señor, yo me motivo. Señor, yo tengo. Señor, sí, Señor, si yo te recibí en mi corazón y tú me sellaste, tú me pusiste el sello del Espíritu Santo en mi corazón, Señor. Ahí como esa canción que estaba por ahí haciendo que el trono, ¿cómo que dice? Mira, fíjese, ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Y ese es el gran problema, que nosotros tenemos en el trono nuestro carro, tenemos en el trono nuestros hijos, tenemos en el trono nuestro egoísmo, tenemos en el trono del orgullo, tenemos el trono de la soberbia y no queremos poner en el trono al quien vive. Y eso es lo que pasa, y ese es el problema. Pero tú, te lo voy a decir, si quieres resolver cualquier crisis, en estos tiempos, quita los tronos que tienes en tu corazón y pon el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón. Ponlo, que eso es que camina. Y bueno, ¿y cuántas promesas no tenemos nosotros en la Biblia? ¿Cuántas promesas? Mire lo que dice la palabra en Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Nosotros como seres humanos, hijos, fuimos creados por Dios con un cuerpo externamente y un alma y un espíritu internamente. Y nuestro espíritu es parte, y nuestro espíritu es lo que se relaciona con el Espíritu Santo. Segundo, mire, 8 promesas. Vamos a creer en esas promesas, hijo. Esas promesas para nosotros tener el éxito. Esas promesas para nosotros levantarnos en medio de la crisis. Segunda promesa, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Por eso es que el apóstol Pablo describe a los creyentes como vasos de barro que contienen, amén, este tesoro. Tercera promesa, pero cuando agradó a Dios revelar a sus hijos en mí. Gálatas 1, 15 al 16. Wow, Dios me reveló a Jesús. Wow, Dios me reveló a Jesús. Quizás pensemos que este versículo debería decir, fíjate, agradó a Dios revelar a su hijo a mí. No obstante, dice que en el griego, dice del Nuevo Testamento, este versículo dice revelar a su hijo en mí. Habla el griego en el original.
Oye, se quedaron así como frío. Cuarta promesa. Con Cristo, eso no lo sabemos todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Gálatas 2:20. Mira, vive Cristo en mí. Hay una promesa. Queremos tener un éxito. Queremos, ¿verdad?, vivir una crisis, pasar una crisis. Bueno, tenemos a Cristo. Cristo vive en mí. Dios mío, si vivimos en mí no puede haber crisis. Si hay crisis por momentánea, pero tenemos Cristo en nosotros. Quinto, dice la palabra, hijito, otra promesa, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Mira, yo estoy teniendo dolor de parto ahorita, dolor de parto, estoy pujando para que la iglesia se disipule, estoy pujando. Dios mío, puja, duele, sal muchacho, pujando para que Cristo sea formado en usted. Pero ¿cómo lo voy a formar? Aplicando conocimiento, conociendo la palabra, pasando de un creyente estéril a un discípulo activo. Esa es la única forma, digo, con la palabra de Dios, el glorioso Espíritu Santo. Si no, usted no va a cambiar. Si no, usted no va a oír la palabra de Dios. Si no, usted no va a entender la palabra de Dios. Caramba. Una promesa. ¿Queremos tener éxito? ¿Cómo queremos tener éxito? Si no queremos entrenarnos, no queremos formarnos, no queremos capacitarnos, ¿cómo vamos a tener éxito? Vamos a vivir de emociones. Me espeluco. No, yo conozco muchos espelucados que están en el mundo bebiendo, tomando, hablando más lengua que Pablo y están descarriados. No es que no puedas hablar en lengua, pero puede haber un estudio verdadero sobre eso. Porque aquí hay gente nueva, gente que nos está visitando, y empiezas ahí como loco. Ay, no, mano, loco. Si eso está muy claro en la palabra. Eso está muy claro, sí. Yo hablo en lengua en mi casa, en mis oraciones personales. Y un momento, de repente, con los hermanos, un ayuno, hay que sean hermanos. Por eso, aquí, hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Y otra promesa, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. ¿Cómo puedo yo tener fe? Es por medio de la palabra, por medio de la instrucción, por medio de la capacitación. Porque yo tuve esa manifestación espiritual en el momento, pero yo, si me hubiese quedado con eso, estuviera descarriado y estuviera lejos del Señor. Yo tuve ahí un maestro al lado mío, siempre me acuerdo, Raúl Celi, que pasábamos noches enteras recibiendo instrucciones del Señor. Yo digo, bueno, Él lo mandó el Señor, preparándome y capacitándome para esto. Séptimo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, fíjate, habla en Colosenses 1:27, Cristo de gloria esperando a nosotros. Y 8, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Tesalonicenses 1:10. Y segunda de Tesalonicenses 1:10. Estamos esperándole, hijo. Estamos esperando hoy para que el Señor venga a nosotros. Por eso que nosotros, hijos, tenemos que anticiparnos a nuestra victoria. Tenemos que anticiparnos y creer que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas.